Tito capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra de Dios, está hablando Pablo a su hijo espiritual, a Tito, y vamos a ponernos de pie para leer este versículo, hermano. Si te es posible ponerte de pie. Y ahorita nos vamos a sentar y vamos a estar un buen rato sentados. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Padre, te damos gracias por tu misericordia al traernos una vez más aquí. Te damos gracias por poder estar juntos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Te rogamos que tu palabra hoy trabaje en nuestra vida, Señor. Estamos dispuestos a escucharte, Señor, y gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar asiento, hermano o hermana. Después de saludar a Tito, lo primero que Pablo le dice es: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. ¡Wow! Lo primero que Pablo le dice a Tito es: hay que corregir cosas. Y hermano, es que las iglesias en Creta estaban mal. Estaban mal. Ahí más adelantito, en el versículo número 12, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y para acabarla, Pablo, en el versículo que sigue dice: este testimonio es verdadero. ¡Wow! La iglesia en Creta estaba mal. Más adelante, en el capítulo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, etc. O sea que había en la iglesia de Creta varones que todavía les gustaba. Y al decir ancianos no se refiere solamente a gente de edad. Al decir ancianos se refiere a gente que estaba en el liderazgo en la iglesia. Y empieza a dar una serie de instrucciones en el capítulo 3, que respeten a los gobernantes, que se ajusten a las leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que la situación en la iglesia de Creta no era cosa sencilla, era cosa fuerte. Y antes de que Pablo no les va a hablar de la unción y del amor y esto, no. En ese momento Pablo dice: es necesario corregir lo deficiente. Ahora, ¿qué es corregir, hermano? Corregir es cuando algo no es bueno, no está bien, algo hicimos mal, algo dijimos mal, algo estamos practicando que nos va a afectar y hay que enmendarlo. Corregir es, por ejemplo, en el periódico, las personas que editan los periódicos o los libros, primero escriben, ¿verdad? Pero antes de editarlos, pasan por un filtro de una persona o más que los checan a ver la ortografía. ¿Qué tal si no pusieron un acento? ¿Qué tal si pusieron una coma mal? Porque, hermano, una coma, un punto, un acento te cambian la jugada. Así como un número te cambia mucho una jugada cuando escribimos, así también un signo de puntuación.
una tilde. Es más, Jesús dijo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde van a pasar de la ley. Jesús les demostró la resurrección de los muertos a los saduceos solo por conjugar el verbo ser. Entonces, ya que las personas que editan los libros, los periódicos, etcétera, pasan, ¿verdad? Y pasan por ese filtro, entonces ya lo editan. Y a veces, aún así, pasando por esos filtros, a veces fallan. Ya aparece al día siguiente la fe de erratas, ¿verdad? Es necesario corregir. Ahora, hermanos, todos tenemos áreas deficientes en nuestras vidas. Todos. Creo que hasta yo. Todos tenemos áreas deficientes. Todos. Pero, gloria a Dios, porque saben que todos podemos corregirlas. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermano. Todos podemos corregirlas. Y aquí Pablo envía a Tito, le habla a Tito, y le dice: Tito, yo te voy a dejar en Creta para que corrijas lo deficiente. Ojo, era necesaria la presencia de Tito, la presencia de un pastor, porque había cosas que corregir en la iglesia. Y el hombre de Dios era el encargado de ver esas cosas. También hay cosas que corregir en la familia, y el padre de familia es el encargado de corregir esas cosas. Y también hay cosas deficientes en mi vida, ¿y quién es el encargado de corregirlas? Yo soy el encargado de corregirlas. Ayer una hermana que hablaba, me llamó mucho la atención lo que dijo. Un divorcio no es de la noche a la mañana. El estar hundido en un vicio, en un mal hábito, no es de la noche a la mañana. Que un negocio se vaya para abajo no es de la noche a la mañana. Que una familia venga a pique no es de la noche a la mañana. Que nuestra vida no vaya como debe ir no es de la noche a la mañana. Es algo que se va fraguando, hermano. Es algo que vamos consintiendo. Y estos días he estado viajando por Crónicas, y me llamó mucho la atención el rey Asa. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 14. Y miren, vamos a leer un poquito aquí. Asa fue un buen rey en lo que cabe. Ahorita vamos a ver cosas bien positivas de Asa. De hecho, Asa fue el que destituyó incluso a su madre de ser reina madre, porque tenía problemas graves de idolatría esta mujer. Y bueno, vamos a Crónicas 14, vamos a leer del 1 al 5. Dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. ¡Wow! Asa pone las cosas en orden y hay paz en su reino. Más adelante, capítulo 15,
Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Versículo número 8. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Asa empieza muy bien en el capítulo 14, y en el capítulo 15 él sigue bien, pero Dios le envía palabra porque había cosas que todavía era necesario trabajar. Por ejemplo, el altar de Dios estaba mal. Él tiene que reparar el altar de Dios. Mucha gente del pueblo todavía andaba mal, había mucha idolatría todavía en el pueblo, y él tiene que seguir trabajando. Y hasta ahí Asa va bien. Y Asa va bien, pero fíjense en el capítulo 16. En el capítulo 16 se los voy a resumir. El rey Baasa, que era el rey de Israel, pone sitio a Jerusalén, empieza a pelear contra Jerusalén, y Asa, no sabemos qué le pasó a Asa en todos estos años, porque fueron años, que Asa no recurre a Dios, no le pide ayuda a Dios, aunque ya había tenido antes Asa experiencias en guerra de que Dios lo había ayudado. Él anteriormente había tenido una guerra muy grande, clamó a Dios y Dios lo ayudó. Asa hizo una oración muy bonita, le dice: Jehová Dios de los ejércitos, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al fuerte o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, Dios nuestros, porque en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y vencen a un ejército numerosísimo porque él confió en Dios. Pero luego pasaron muchos años, y cuando vuelve a haber guerra contra él, Asa actúa diferente. Miren en el versículo número 2, el 1 y el 2. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Ya no buscó a Dios, ya buscó a una nación que había sido enemiga, y que de hecho tiempo después esa nación llevó cautivo al reino del norte de Israel. Ya no buscó a Dios. ¿Qué le pasó a Asa en todo ese tiempo? Asa iba bien. Entonces Dios envía otra vez palabra de Dios. Recuerden, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Dios va a corregir a través de la palabra. Versículo número 7. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él os los entregó en tus manos.
Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Fíjense qué diferente fue la respuesta de Asa a la palabra de Dios, esta vez con el capítulo anterior. En el capítulo anterior Asa se pone las pilas, restaura el altar, pero ¿qué pasó con Asa? Aquí Dios le envía palabra y él, en vez de caminar de acuerdo a esa palabra, él, en vez de arrepentirse, en vez de pedirle perdón a Dios, Asa se rebela contra Dios. Y dice que al profeta encargado de darle la palabra, Asa lo encarcela. Hermanos, hay gente y hay cristianos y no cristianos que muchas veces cuando le das palabra de Dios, si tuvieran el poder de meterte a la cárcel, lo harían. Si tuvieran el poder de castigarte, lo harían. Si tuvieran el poder de matarte o de hacerte mudo, lo harían. Porque la palabra de Dios penetra, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poderosa, pero tiene doble filo, y te corta. Te corta, hermano. Y hay muchos hermanos que casi quieren taparte la boca, así como Asa lo hizo. Asa tenía el poder. ¿Y qué hizo con el profeta? Lo encarceló. Hermanos, el corazón de Asa se había contaminado. No sabemos qué pasó todo ese tiempo. Estoy leyendo el libro de Hechos también. Ahí en el capítulo 9, cuando Jesús se le aparece a Pablo, el Señor Jesús se le aparece a Pablo, que más adelante el Señor se le revela a un discípulo llamado Ananías, y le dice a Ananías: tienes que ir y orar por Pablo, por Saulo. En ese entonces era Saulo. Y Ananías dice: Señor, ¿cómo por Saulo, si nos anda matando, si nos anda persiguiendo? Saulo no es de los nuestros. Y el Señor le dice: pues ¿qué crees? Que ya está ahora, ya es cristiano, ya se convirtió. Y ve, ora por él para que reciba la vista. Dice: porque él es un instrumento escogido. Y dice: yo le he mostrado lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. No, yo le enseñaré lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Nadie quiere padecer, hermano, pero muchas veces las aflicciones nos ayudan a no dejar de orar o no dejar de clamar. Pablo tenía un llamado bien grande, bien especial. De hecho, fue el hombre más prolífico de la Biblia, de los autores de la Biblia. 13 cartas y una que está en Veremos. Y lo que pasó en la vida de Asa es que, como todo era miel sobre hojuelas, todo iba bien, Asa se confía. Es algo muy similar a lo que le pasó a David. ¿Se acuerdan de David? David, cuando estaba cuidando ovejas, un desconocido, nadie lo conocía, David, tenía un corazón, de hecho es un hombre conforme al corazón de Dios, y peleó contra el oso, contra el león, contra el gigante, fue afligido, fue perseguido, y después de unos años de estar que llegó al reino, David ya estaba grande cuando él falló. Él se confió. Él estaba hasta arriba. Por eso
ahí en Deuteronomio, cuando Dios habla al pueblo, le dice: mira, cuando tu Dios te haya introducido a la tierra a la cual tú vas a tomar por heredad, cuando tú ya dejes este desierto, cuando dejes de estar dando vueltas aquí, donde no hay todo lo que tú quieres comer, donde solo hay maná y agua, cuando Dios ya te saque de esta aflicción y entonces tú poseas esa tierra que Dios te dio, que todo va muy bien, que vas a vivir en casas que no edificaste, vas a tener viñas, olivares, vas a tener de todo. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, porque el corazón del hombre, hermano, se puede contaminar, y es entonces cuando Dios envía corrección. Fíjense algo curioso en 2 de Timoteo 3:16. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil primero para enseñar. Porque el Señor nos enseña. Tú enseñas a tu hijo, el maestro enseña al alumno. Tú enseñas. La palabra de Dios nos enseña. Haz esto, no hagas esto, dice. Pero lo que sigue después es para redarguir. ¿Qué es redarguir, hermano? Redarguir es cuando tú sientes algo en tu corazón de que, hijo, le hice esto mal. Te redarguye, te convence, es una convicción de pecado. Ahora, ¿quién lo hace? La palabra de Dios. Mucha gente, o lo ideal, hermano, en nuestras vidas, lo ideal es que una vez que somos enseñados, lo pongamos en práctica. Pero a veces se nos va el avión. Entonces Dios nos redarguye. Dios te habla. El Espíritu Santo te convence. Te redarguye. Corrige eso. Corrígelo. Y entonces muchos si no hacemos caso a la enseñanza, el Espíritu Santo nos redarguye. Pero ¿qué es lo que sigue después? Para corregir. Porque muchas veces, hermano, no hacemos caso a esa voz del Espíritu. Entonces viene la corrección. Y la corrección ya es algo más fuerte. Y después de la corrección, dice para instruir en justicia, que instruir es un sinónimo de enseñar. O sea, vuelve al primer punto. No sé si me explico. Vuelve al primer punto. Ahora, la palabra de Dios te corrige. Dios envía su palabra para corregir, porque como le dije hace un momento, todos tenemos áreas que necesitamos corregir. Asa era un hombre de Dios tremendo. Asa fue un rey que honró a Dios, que tuvo momentos de gloria, pero Asa llegó a equivocarse. Y Asa llegó a rechazar la palabra que venía de parte de Dios para su vida. Otro ejemplo más claro y más conocido, el rey David, primero de Crónicas. Y ya del rey David, pues es uno de nuestros personajes favoritos, de los que predicamos. Se ha hablado mucho del rey David. Pero fíjate aquí el rey David. Lo que te voy a decir ahorita ya te lo he dicho antes. Incluso otros hermanos posiblemente lo hayan predicado antes. Pero hay algo que no te he dicho. Primero de Crónicas capítulos 3, versículo del 1 al 9. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón: Amón, el primogénito de Ahinoam jezreelita; el segundo Daniel, de Abigail de Carmel; el tercero Absalón, hijo de Amaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto Adonías; el quinto Cefatías. Ya no lo más. Cada hijo que David tenía era de una mujer diferente. Versículo número 9. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. David le tiraba todo lo que se movía. Es más, tú sabías
que David tuvo un hijo llamado Jerimot. Eso está en 2 de Crónicas, capítulo 11, 18. Jerimot era hijo de David y de su sobrina. Jerimot era, la mamá de Jerimot era hija del hermano mayor de David, de Eliab. Jerimot fue suegro de Roboam. Ya me hice pelotas, porque yo empecé a sacar los parentescos, ¿no, hermano? Es un chilaquil. Es un chilaquil. ¿A qué vamos? Ese estilo de vida de David, aunque David era un hombre, es un hombre de Dios, fue un hombre de Dios. Nadie como David, un hombre conforme al corazón de Dios, tenía problemas en esa área de su vida, lo que le llevó a tener una vida familiar inestable. Dice la Biblia que David no era uno de esos papás que reprendían a sus hijos, que los educaba, no. Dice que Adonías, David jamás le llamó la atención, Absalón tampoco, y David lo cosechó. David tuvo problemas muy, muy fuertes. Es más, pues ya la mayoría sabemos la historia aquí, ¿verdad? Todo lo que sufrió David por eso, todo lo que sufrió. Sin embargo, vamos a Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Checa esto, está tremendo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Ojo, ¿quién está hablando aquí? ¿Sí saben quién está hablando? Está hablando Salomón. Salomón escribió Proverbios. ¿De quién era hijo Salomón? De David. Versículo 2. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Ojo, y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¡Wow! David corrigió, hermano. Cuando David se dio cuenta de todo esto, hermano, David corrigió. Y a Salomón sí lo enseñó. A Salomón sí lo corrigió. A Salomón sí lo instruyó. Y luego Salomón fue su sucesor en el trono. David corrigió, David se dio cuenta. David fue confrontado con la palabra, fue confrontado con las consecuencias de sus acciones. Y David dijo: yo tengo que corregir esto. Ya había perdido a su hijo. Por así decirlo, ya había perdido gran parte de su familia, no en el sentido de que se hubieran muerto, sino que su familia ya no era cercana a David. Su hija Tamar, cuando fue violada por su hermano, por su medio hermano mayor, su hija Tamar no fue a refugiarse con David. No fue a acusar a su hermano con su papá David, no. Tamar fue a consolar con su hermano Salomón. Tamar debió haber ido con David. ¿Por qué no fue con David? Es más, hay una ilustración ahí bien tremenda, hermano. No vayas a refugiarte con Absalón. Absalón era un hombre vengativo, un hombre rencoroso. Y muchos, hermanos, cuando nos dañan, nos refugiamos, vamos a la casa de Absalón, cuando teníamos que haber ido a la casa del padre. Pero ella va a la casa de Absalón, y años después Absalón mata a su hermano Amnón. ¿Por qué no fue con David? Porque David había fallado, no había una cercanía, no se ve una cercanía. Aun cuando iba a morir,
a David le pusieron una desconocida cuando ya estaba en sus últimos días. No se ve que haya habido alguno de sus hijos ahí para estar con él. Y miren 2 de Samuel, capítulo 23. Segundo de Samuel 23, son las últimas palabras de David. Está hermoso esto. Dice, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ojo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Pero chequen el versículo 5, no es así mi casa para con Dios. David está diciendo, el Espíritu Santo me habló y me dijo que va a haber un justo que va a reinar. Pero David ve a su familia, ve a sus hijos y dice, no es así mi casa con Dios. No es así mi casa con Dios. Por eso él instruyó a Salomón. Él se da cuenta, él voltea y dice, no es así mi casa. ¿Qué pasó? Pero sigue más adelante lo que sigue. Sin embargo, él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado. Dice David, sin embargo, Dios hizo un pacto conmigo. David sabía que de su descendencia tenía que venir ese justo, tenía que venir el Mesías. Y aunque él dijo, pero ¿quién de mis hijos? Pues al único que instruyó. Dios escoge a Salomón. Y David se ampara en la promesa de Dios. Sin embargo, él me prometió que de mi descendencia va a salir. Él me prometió, y sabes que tú y yo tenemos muchas cosas que corregir. Pero él también nos prometió, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. O como termina diciendo el Salmo 138, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová va a cumplir su propósito en tu vida. Dios va a perfeccionar lo que inició en ti, pero para hacerlo Dios va a confrontarnos con su palabra. Y por eso es importante, hermano, tener ese hábito de leer la Biblia. Hermano, a veces es triste ver que muchos años en la iglesia y no nos sabemos los libros de la Biblia ni de memoria. Y nos envían a buscar Génesis y estamos en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no hay una lectura diaria. Necesitamos leer palabra, porque es a través de su palabra que Dios va a perfeccionar su obra en tu vida, en mi vida. Es a través de su palabra que Dios nos va a enseñar, que Dios nos va a redarguir, que Dios nos va a corregir. Él te va a corregir, porque hay muchas áreas en nuestras vidas, hermano. Si David, que era David que mató a Goliat, David el hombre conforme al corazón de Dios, David el profeta de Dios, David el rey de Israel, él tenía que ser corregido. Asa tenía que ser corregido. El apóstol Pedro, ya siendo apóstol Pedro, ¿no fue corregido por Pablo? Dice Pablo ahí en Gálatas que cuando llegó a Antioquía, pues que vio la actitud de Pedro y dice que era de condenar, porque estaba Pedro actuando con hipocresía. Y les estoy hablando de Pedro, que ya había resucitado muertos, que había sanado enfermos, que le había levantado paralíticos. Pedro, que era un gran predicador, que cuando él se predicaba se convertían por miles, que cuando él iba caminando, dice que con su sola sombra la gente sanaba. No, es que ya soy bien santo, es que ya tengo un puesto, ya tengo un título, es que
No somos nada, hermanos, sin el Señor. Necesitamos todos, desde el más chico hasta el más grande, sin importar cuánto tiempo tengamos de trayectoria, de ministerio, de conocimiento, de dones, de talento. Mi vida necesita ser corregida día tras día, porque hay áreas deficientes. Ahora, a nadie le gusta la corrección, hermano. La Biblia en Hebreos capítulo 12 a la corrección le dice disciplina, y dice: es cierto que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. No es agradable, hermano. No es agradable, pero hay cosas que tenemos que corregir. Como individuos, como familia. Si tú eres hijo o hija, como hijo o hija, como padre, madre, como esposa, como esposo. Porque como la hermana nos comentaba ayer, un divorcio no viene de la noche a la mañana. En verdad, la destrucción de un hogar, de una iglesia, no es así de la noche a la mañana. Salomón fue un hombre que Dios se le apareció 2 veces. Salomón fue un hombre tremendo, instruido por su padre David. Tremendo Salomón, tremendo. Y llegó a hacer cosas que él jamás pensó hacer, que jamás se imaginó hacer. Salomón fue un hombre que llevó en una ocasión, cuando dedicaron el templo, a todo el pueblo a quebranto, y hasta el día de hoy permanecen esas oraciones ahí en Reyes y en Crónicas. Y la respuesta de Dios a él: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, de cierto que yo, y se volvieren de sus malos caminos, de cierto que yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un hombre tremendo, hermanos. Es algo constante. Necesitamos diario, un pan diario, como el maná, a diario. Mi alma lo necesita a diario, porque ¿qué pasa? Ya, todo este mes oré, todo este mes ayuné, todo este mes le hablé a alguien de Cristo. Pues ya puedo descansar. No, hermano. Necesitamos ser confrontados por la palabra de Dios continua y diariamente. Lo necesito. La iglesia lo necesita. Tu familia lo necesita. Tu alma lo necesita. Y vamos a corregir, hermano. Vamos a corregir lo que a mí me compete corregir. Lo que a mí me compete. Entonces, hermanos, es el consejo de Dios para el día de hoy. Fue lo que Dios me mostró que era necesario hablar el día de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te corrija, pero sobre todo que Dios nos dé ese espíritu de aceptar la corrección y de decir: voy a corregir. Si aquí faltaba una coma, voy a poner la coma. Si aquí no iba la tilde, voy a quitar la tilde de ahí. Si la tilde iba de este lado, la voy a poner. Si se necesitaba reparar la llanta, voy a reparar la llanta del carro. No importa el costo, es necesario. Lo necesitamos. Vamos a hablar con Dios. Inclina tu cabeza. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos entiendes, porque tú nos comprendes, Señor. Tú sabes, Señor, que ni uno de nosotros nació sabiendo cómo ser cristiano. Ninguno de nosotros sabiendo cómo ser hijo, cómo ser padre o cómo ser madre. Y por eso muchas veces nos equivocamos, Dios.
Ayúdanos a ser amantes de tu palabra, Dios, de tu presencia. Gracias por tu misericordia. Gracias por corregirnos. Porque aunque muchas veces nos desalentamos, nos desanimamos, e incluso muchas veces nos confundimos, nos dolemos y hasta nos rebelamos, Señor, pero tú ahí estás, Señor. Y así como tú le diste una promesa a David, Señor, a pesar de los errores que tuvo David, tú le diste una promesa y él reparó, Señor. Así también, Señor, a nosotros tú nos has dado tus promesas. Y nosotros creemos, Señor, que tú, Dios, lo que iniciaste en nosotros lo perfeccionarás. Y llegará el día que lo culminarás y estaremos contigo. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a ser disciplinados. Ayúdanos a erradicar los malos hábitos, las malas costumbres, las malas palabras, las malas conversaciones de nuestras vidas. Trabaja en nuestro corazón porque se puede contaminar. Y gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu palabra, por tu misericordia. Gracias por escogernos. Y porque si estamos en este mundo todavía, es porque tú todavía tienes planes y propósitos con nosotros, porque no has terminado, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor. Aleluya.